Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta nueva oportunidad vamos a desarrollar los tejidos biológicos. El ser vivo está conformado por varios niveles de organización. El nivel básico de un ser vivo se denomina célula. Las células, cuando se organizan, forman un nuevo nivel de complejidad. A este nivel se denomina tejido. El tejido es un conjunto de células que tienen la misma forma, pero también tienen la misma función. Los organismos más complejos, como las plantas y los animales, presentan este nivel de organización denominado nivel tisular o tejido. Para ello, vamos a desarrollar los dos tipos de tejidos que se encuentran en los organismos de mayor complejidad. Estamos hablando de las plantas conformadas por el tejido vegetal y de los animales conformados por el tejido animal. La ciencia que estudia los tejidos se denomina histología. Los tejidos más diversos los encontramos en los animales. Presentan decenas de tejidos, aproximadamente 50 tipos de tejidos. Los tejidos vegetales se encuentran en menor cantidad, pero presentan las características similares a lo que vamos a observar en los tejidos animales. Vamos a empezar en primer lugar con los tejidos vegetales. Para ello he graficado aquí un contexto, un panorama, donde observamos, por ejemplo, a un animal, ¿no? Herbívoro, ¿no? Que está justamente alimentándose de plantas. Entonces, aquí vamos a hacer una visión microscópica, del componente que conforman las plantas. Las plantas están conformadas por diversos tejidos que formarán posteriormente los órganos. Y los órganos van a formar a este organismo denominado planta, ¿no? Entonces, en cuanto a los tejidos que se encuentran en las plantas, van a haber varios tipos de tejidos, pero se clasificarán en dos grupos. Los tejidos que se forman en el nacimiento de la planta, en la germinación de la planta, en la germinación de la semilla, se denominan tejidos meristemáticos. Es decir, cuando la planta empieza a nacer, ¿no? Cuando la semilla germina, está formado por un tipo de tejido denominado meristemático. El tejido meristemático, o llamado también tejido embrionario, es el primer tipo de tejido que se desarrolla en la planta, ¿no? En su formación. Posteriormente, estos tejidos meristemáticos van a desarrollar tejidos diferenciados. Hay cuatro tipos de tejidos diferenciados. Los que transportan la sustancia se denominan tejidos conductores. Los que forman la masa corporal y cumplen la principal función de las plantas, que es la fotosíntesis, se denominan tejidos fundamentales. Los tejidos que dan soporte a la célula, que forman el esqueleto de la célula, se denominan tejidos de soporte, ¿no? De esta manera hemos clasificado los tejidos diferenciados que van a presentar funciones específicas en el desarrollo de la planta, ¿no? También vamos a denominar un cuarto tipo de tejido denominado tejido epidérmico, ¿no? O dérmico, ¿no? Tejido dérmico, que sirve para la protección de la planta con el medio externo, ¿no? El tejido dérmico. Entonces, hemos mencionado 5 tipos de tejidos. El primer tipo de tejido se denomina tejido embrionario. Los 4 tejidos restantes se denominan tejidos diferenciados. De estos 4 hemos denominado al tejido conductor, al tejido fundamental, al tejido el soporte y por último al tejido dérmico. De esta manera la planta va a desarrollar todas sus funciones a partir de estos tipos de tejidos que hemos denominado en este momento. Y aquí justamente hemos graficado al tejido conductor. En el tejido conductor vamos a observar dos tipos de tejidos, ¿no? O dos tipos de células. Estas células se van a encargar de transportar los nutrientes desde la raíz hacia las hojas
por medio de un tejido denominado xilema. Los tejidos conductores forman conductos que pueden tener un mayor calibre y se denominan vasos, y son aquellos que van a conducir los nutrientes de la raíz hacia las hojas. En cambio, o en oposición al otro tipo de tejido que transporta la savia elaborada, es decir, todos los productos de la fotosíntesis van a ser trasladadas de las hojas a todas las partes de la planta. A este tipo de tejido conductor se denomina floema. Entonces, hay dos tipos de tejidos conductores. Lo que transportan la savia bruta de la raíz hacia las hojas y se denominan xilema. Y lo que transportan el producto de la fotosíntesis desde las hojas a todas las partes del cuerpo de la planta se denomina floema, ¿no? ¿Cómo son estos tejidos conductores? Son conductos, ¿no?, conformados por los vasos o xilema, o conductos de menor calibre conformados por los tubos cribosos, ¿no? De esta manera hemos representado a un tipo de tejido vegetal con la función que va a desarrollar en esa planta. Por otro lado, vamos a observar aquí los diferentes tipos de tejidos que se desarrollan en los animales. Los animales también presentan tejidos embrionarios. Existen tres tipos de tejidos embrionarios. ¿Se acuerdan en las plantas que solamente había un tipo de tejido embrionario llamado meristemo? Aquí también se va a encontrar mayor diversidad de tejidos embrionarios. De forma específica son tres tipos de tejidos embrionarios: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Estos tres tipos de tejidos embrionarios que se van a formar en el nacimiento o en la etapa embrionaria de este organismo, justamente son los primeros tejidos que van a desarrollarse en este individuo. Posteriormente, estos tejidos embrionarios se van a diferenciar, ¿no?, se van a diferenciar para poder formar diferentes tipos de tejidos. Existen cuatro tipos de tejidos diferenciados, ¿no?, que se van a formar con los tejidos embrionarios. Ahí tenemos, por ejemplo, al tejido epitelial, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, al tejido conectivo, ¿no? Tenemos al tejido, conectivo, no, epitelial, conectivo, tenemos al tejido muscular y al tejido nervioso. Son cuatro tipos de tejidos que se van a encontrar justamente en este animal, cuatro tipos de tejidos diferenciados. Bueno, pero en verdad no son cuatro, porque de estos de acá van a diferenciarse más tipos de tejidos. El tejido más diverso es el tejido conectivo, ¿no? Entonces, no solamente son cuatro, sino de estos cuatro se van a diferenciar en otros tipos de tejidos, ¿no? Existen aproximadamente 50 tipos de tejidos diferenciados. Eso para que más o menos tengan una idea general de la diversidad de tejidos que encontramos en los animales. Vamos a nombrar a los tres tipos de tejidos diferenciados. Por aquí tenemos, por ejemplo, a un tejido nervioso. Este tejido nervioso se va a encontrar justamente en todos los órganos que van a participar en la conducción de los impulsos nerviosos. Ahí tenemos, por ejemplo, a este tipo de tejido. Este, por ejemplo, es una célula que conforma el tejido nervioso llamado neurona. El otro tipo de tejido que reviste externa e internamente, ¿no?, los conductos de este individuo están conformados por el tejido epitelial. El tejido epitelial forma la dermis, la epidermis, ¿no?, la epidermis que recubre al animal externamente, pero también recubre internamente. Y aquí tenemos, por ejemplo, a un tipo de tejido epitelial. Este tejido epitelial, por ejemplo, recubre a la parte interna de los intestinos, ¿no? Este es un tipo de tejido llamado tejido cilíndrico. Tejido epitelial cilíndrico. Por otro lado, tenemos al tejido conectivo conformado por diferentes tipos de tejidos. Ahí tenemos, por ejemplo, al tejido adiposo, tenemos al tejido laxo, al tejido sanguíneo, ¿no?, al tejido cartilaginoso, tejido óseo. Hay una mayor diversidad de tipos de tejidos, pero solamente hemos denominado aquí al tejido sanguíneo, ¿no?
Hemos denominado, por ejemplo, aquí solamente el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo está conformado justamente por los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ¿no? Que hemos denominado en esta imagen. Y justamente hemos denominado los tres tipos de tejidos diferenciados. No le hemos puesto tejido muscular, pero también conforma el cuarto tipo de tejido diferenciado en los animales, ¿no? Entonces hemos desarrollado de esta manera la parte teórica de la clase. Ahora vamos a desarrollar la parte práctica, ¿no?